Hola, don Ignacio, ¿cómo está? Hola Magdalena, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. Igualmente. Todavía no partimos la transmisión, ¿verdad? Ni idea, ustedes Ok. saben. Yo perdí el internet completamente. Le aviso al soporte técnico, perdí el internet, así que voy a tener que transmitir desde mi celular. Perfecto, queridos amigos, hemos retornado nuevamente al programa con algunas traspiés ahí de orden climático, tecnológico. La tormenta ha afectado bastante por acá, se nos cayó nuestra amiga Maida ahí, tuvo que salir de pantalla, pero ya tenemos en pantalla nuevamente a nuestro querido amigo diputado acá, Ignacio Urrutia, como dije antes de salir del panel anterior, un gallo de pelea. Así que creo que hay mucha gente a la expectativa acá de escucharlo nuevamente, tenerlo con nosotros. Bienvenido, querido diputado, al panel de Chillán, al foro de Chillán. Hola Freddy, muy buenos días, o ya muy buenas tardes, gusto saludarte a ti, a la Maida y a quienes estén viendo. La verdad es que efectivamente yo me quedé en Santiago para poder tener buen internet para poder participar en este foro, porque en Parral, donde vivo, debe haber, en estos momentos seguramente está lloviendo y con lloviendo se va el internet en forma inmediata, así que me quise quedarme en Santiago. Una vez terminando acá viajo inmediatamente a Parral. Mañana tengo que estar en Temuco en el lanzamiento de la campaña de José Antonio Kast. Bueno, en fin, así que un agrado poder estar con ustedes y compartir con ustedes. Vamos a estar juntos, don Ignacio. Yo estoy por eso en el sur y por eso se me corta el internet también. Vamos a estar juntos mañana en Temuco. ¿Estás en Temuco, Maide? Estoy cerca de Los Ángeles. Allá nos vamos a ver. Allá nos vemos, sí. Nos ha tocado. Bien, pues, ¿para qué vamos a dilatar ahí con el tiempo que ha transcurrido ya tratando de recuperar la señal? Mi querido diputado, micrófono todo suyo ahí con su tema de la legislación que está tan complejo el Congreso por estos días. Bueno, muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por invitarme a este programa. A mí se me pidió que hablara sobre el desafío de legislar desde las minorías y con las minorías. Pero para eso tengo que llevar el tema a un contexto de por qué hemos llegado a lo que estamos hoy día. Independiente, es probable que mucho de lo que yo toque ahora lo hayan tocado ya otras personas que hayan intervenido con anterioridad, pero tengo que hacerlo dentro de ese contexto porque si no, no puedo explicarlo bien. La Constitución del 80 fijó el itinerario del electoral, digamos, hacia adelante a partir del año 89. Y ese itinerario que se quedó fijado en la Constitución también fijó una cierta cantidad de reglas. Entre esas reglas es que se cambiaba el sistema electoral que venía hasta el año 73 y ingresaba un sistema nuevo que se llamaba binominal. ¿Qué es lo que hacía el binominal en el fondo? Lo que hacía era que los partidos, para poder sacar elegidos parlamentarios, tenían que agruparse, porque de otra manera no tenían posibilidad de poderlo hacer. Entonces, a partir del año 89, se conforman dos coaliciones. Una que se llamó Concertación, que agrupaba a los partidos desde la democracia cristiana hasta el Partido Socialista, ellos dejaron afuera al Partido Comunista, y otra coalición que agrupaba a la UDI de Renovación Nacional en esa época. Luego, más adelante, se sumaron otros partidos y ahí voy a ir explicando. Estas dos coaliciones funcionaron muy bien hasta el año 2014, desde el año 90, que asumieron, hasta el año 2014. Y había mucha estabilidad en el Congreso porque ambas coaliciones no tenían mayoría. Y por lo tanto, todo lo que se aprobaba en leyes o lo que se discutía en leyes se tenía que llegar a acuerdo. Por eso durante muchos años se habló de la política de los acuerdos. Y esto le dio mucha estabilidad a nuestro país, mucha estabilidad y mucho crecimiento que ya venía del gobierno de las Fuerzas Armadas, sobre todo a partir del año 1986 en adelante. Y esto permitió efectivamente que se sacaran muchas leyes buenas, bien hechas en el Parlamento, que permitieron un crecimiento enorme en nuestro país, cambiarle la cara total y absolutamente a nuestro país, que fue, al no ir más lejos, lo que refleja con mayor
claridad lo que fue la fijación de esa Constitución del 80 y todos los pasos que siguieron adelante en el Congreso, fue el lograr sacar de la pobreza a más del 50% de la gente. El 50% de los chilenos estaban en la pobreza más absoluta. Y eso se logró bajar al 8,5% a esa fecha. Y por lo tanto fue muy importante que existiera ese sistema que además era con voto obligatorio. Y por lo tanto, y el voto obligatorio era sancionado en el caso de que la gente no fuera a votar. Entonces, esto permitió que nuestro país funcionara bien. ¿Qué pasó después? Bueno, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, los ideólogos de esa época descubren que es mejor eliminar el voto obligatorio y transformarlo en un voto voluntario. Porque según ellos, esta fue la tesis que tuvieron en esa época, la gente más de derecha era gente más preparada y era más responsable, y por lo tanto iban a votar. Y la gente más de izquierda era gente más irresponsable y por lo tanto no iban a votar. Entonces era conveniente para la derecha que el voto fuera voluntario. No es horror, pues no hay más lejos, pero se fue probando, digamos, con los años. Y finalmente nos convencieron, yo era parlamentario en esa época, y nos convencieron a todos los que éramos de derecha, que era conveniente el voto voluntario. A partir de eso, vinieron también otro tema que fue muy importante, que la izquierda, o la centroizquierda, porque quiero incluir a la derecha, toman la decisión de que para poder recuperar el poder, ellos habían sido gobierno desde el año 90 hasta el año 2010, y por lo tanto el golpe que significó para ellos que saliera un gobierno de centro-derecha no se lo podían creer, porque efectivamente consideraban que habían hecho muy bien la tarea durante esos 20 años, y que apareciera un gobierno de centro-derecha no les cabía en la cabeza. Entonces, para poder recuperar el poder, no un tema de principios ni nada por el estilo, sino que solamente para recuperar el poder, toman la decisión de armar una nueva coalición, y ya no se llamaría Concertación, sino que se llamaría Nueva Mayoría, e incluyen en esta nueva coalición al Partido Comunista que había estado fuera hasta ese momento. Y con esta nueva coalición que se llama Nueva Mayoría, van a la elección parlamentaria y presidencial con Michelle Bachelet comandando para un segundo periodo de presidenta, ya había sido presidenta anteriormente, para un segundo periodo como presidenta. Resultado del cuento que efectivamente nos pasaron la planadora, hay que reconocerlo, así efectivamente con el Partido Comunista dentro, que si bien no tiene mucha votación, pero fue más que suficiente como para tener en mayor cantidad de parlamentarios en el Congreso, nos pasaron la planadora. La derecha no venía haciendo bien la pega, desde hace ya bastante rato venía más bien acomodada a los puestos que tenían, más que hacer el trabajo en la calle, que era lo que había que hacer. Y el resultado de eso fue que ahí aparece el primer Congreso con mayoría de izquierda, a partir del año 2014, cuando asume Michelle Bachelet por segunda vez como presidenta de Chile. ¿Y quién pasa a gobernar ahí? No Michelle Bachelet, el que pasa a gobernar ahí es precisamente la izquierda más radical, o sea, el Partido Comunista, que con muy pocos parlamentarios y con un porcentaje de un 5 o 6%, que fue lo que sacó en esa elección, convence al resto de los parlamentarios de izquierda y principalmente a Bachelet que hay que hacer reformas profundas y que hay que cambiar todo Chile, que todo lo que se ha hecho prácticamente hacia atrás es malo y por lo tanto hay que hacerlo todo nuevo. Y Bachelet se compra el cuento, en vez de hacer un gobierno como el primero, que no fue un mal gobierno, no fue una maravilla, pero no fue un mal gobierno el que hizo, sino que se radicaliza fuertemente hacia la izquierda, y lo primero que se dan cuenta de ello, o la izquierda, los comunistas, que cómo destruir, digamos, el país, porque esa es la finalidad de la izquierda, de destruir el país como de lugar, cómo destruir. Y toma la decisión de que la mejor manera de destruir
el país es destruyendo la base de la sociedad. Y la base de la sociedad en nuestro país, en Chile, es la familia. Y del momento que se destruye y se logre, si logran destruir la familia, con eso van a lograr destruir, digamos, todo lo que es, digamos, la base misma de la sociedad chilena. Bueno, y parten con eso, con una serie de temas, ideologías de género, en fin, otros temas más, para buscar la manera y aprovechar esa mayoría que tenían en el Parlamento para poder llevar a cabo toda esta reforma. Entre medio se lleva otra reforma electoral, que fue muy compleja, que se lleva también en ese gobierno, que es cambiar el sistema de elección. Acuérdense que veníamos con un sistema binominal hasta el año 2014, y toman la decisión de cambiar el sistema binominal, ya estábamos con voto voluntario, por un sistema proporcional. Que en el fondo lo que hicieron, porque lo hicieron ellos, porque tenían los votos para hacerlo, le faltaban creo que 4 o 5 votos para poder hacer todo, y hubo una parte de la derecha en ese momento que se separó de la centro derecha para hacer un partido propio que se llamó Amplitud, y este partido se sumó, digamos, a la izquierda en esta tarea. Y el resultado del tema es que cambiaron efectivamente el sistema binominal por el proporcional, agrandaron los distritos, pero le dieron mayor cantidad de cupos a las zonas norte del país, donde predominan fuertemente la izquierda y principalmente los comunistas, dejando con menos cupo a los lugares donde la derecha tenía más posibilidades de sacar parlamentarios. Y el resultado con esta elección fue que si la planadora del año 2013 había sido grande, la planadora del 2017 fue más grande todavía. Y terminamos con un Congreso donde además se metió otro grupo. Ya con el sistema proporcional ya no eran tan necesarios los grandes bloques, porque con ese sistema es un sistema que se elige por lista. Ya no se elige por persona o por grupo, sino que se elige por lista. Y apareció un grupo de personas, principalmente más bien jóvenes, que formaron un conglomerado que se llamó Frente Amplio. Y este Frente Amplio presentaron candidaturas en todo el país, candidaturas, la mayoría débiles, que iban a tener poca votación, pero lo que hicieron muy bien hecho es que llenaron las listas, porque sabían que se iba a elegir por listas. Y por lo tanto era importantísimo llenar esas listas, porque la sumatoria de las listas, a donde fuera, le iba a dar un diputado. Finalmente terminaron sacando 20 diputados, 15 de los cuales tenían votaciones menos del 5%, se sacaron muy poca votación. Tenemos en la Cámara de Diputados parlamentarios que han salido elegidos con el 1%, con el 1,5%, y como dije antes, muchos parlamentarios con menos del 5%. Y entonces, al final, la representatividad que tienen esos parlamentarios es la nada misma. Pero como ellos consideran que es la lista la que fue votada, es la representatividad de la lista y no del parlamentario la que se representa en el Congreso. Y esto finalmente nos lleva a que terminemos con una derecha reducida, o una centro derecha, porque después viene un tema también de muchos parlamentarios de derecha que ya no se consideran de derecha, se consideran de centro derecha. Una cobardía gigantesca de parte de muchos, ahí voy a explicar. Entonces terminamos en este periodo parlamentario, en el actual, que estamos viviendo, con un sistema proporcional que se elige por lista y con voto voluntario que no va a votar nadie. Porque es la verdad las cosas, la gente que no va a votar ya está más que comprobado, es la gente de la derecha, o sea, se supone que la gente más responsable, que fue la que nos dijeron en el gobierno, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, que era la que iba a votar, bueno, es la que no va a votar, ¿no? Y la gente de izquierda sí va a votar. Funcionan de manera distinta. El hecho es que hoy día está votando menos del 50% de la gente que tiene derecho a voto, inclusive alrededor del 40%, y esto nos ha traído finalmente
en que sea poca la gente que vota, que los parlamentarios al final tengan poca representación en el Congreso y que además tengamos gran mayoría de gente de izquierda y gente de izquierda radicalizada, lamentablemente, porque si uno dijera que tuviera gente de izquierda un poco más pensante, que pensara un poco más en el país. No, están pensando en la ideología, en su tema. Y por lo tanto, lo que se ha traducido finalmente, como dije antes, que el Parlamento hoy día esté constituido con mucha gente de izquierda radicalizada, gente que avala los saqueos, que avala la delincuencia, que avala el terrorismo. Es una cosa absolutamente insólita. Yo no sé si en otros países pasa lo mismo, pero eso está pasando acá. Y finalmente, este Parlamento que estamos viviendo actualmente es un Parlamento que ya no solo tiene mayoría a la izquierda, sino que la mitad de la centro derecha o de la derecha ya se consideran, yo no sé si de izquierda o qué, ellos dicen que siguen siendo de derecha, pero votan con la izquierda. Entonces, finalmente, la mayoría que tiene es tremendamente grande. Piñera, ni hablar, el presidente Piñera, el primer gobierno que hizo, hay que reconocerlo, fue un buen gobierno en el sentido de gestión, fue muy buen gobierno. Le tocó un terremoto gigantesco, el año 2010, 8.8, que destruyó gran parte del país, y le tocó la reconstrucción del país y la hizo bien. Y eso no lo puede negar absolutamente nadie. Políticamente lo hizo pésimo, pero la gestión de la reconstrucción la hizo muy bien. Y en este segundo gobierno ha hecho muy bien todo lo que es gestión del tema de vacunación, hay que reconocérselo también, lo ha hecho muy bien, pero el resto lo ha hecho pero realmente mal. No hay vuelta que darle aquí. Ha sido un pésimo presidente, sobre todo en el tema de delincuencia, narcotráfico, terrorismo. La verdad es que ha actuado con una cobardía tremendamente grande. Este Parlamento aprobó, el actual Parlamento, quiero decirles que el representante del Partido Republicano, que soy yo en estos momentos en el Congreso, se han sumado dos diputados más en buena hora, pero votamos en contra, hablamos en contra, estuvimos en contra, digamos, de que se hiciera una nueva constitución, porque sabíamos el caos que se nos podía venir por delante. Sin embargo, Sebastián Piñera, con el Congreso actual, con la centro derecha actual, estuvieron de acuerdo en hacerlo porque estaban muertos de miedo, habían saqueos, habían desmanes, habían quemadas de iglesias, en fin, muchas cosas en todo el país, y pensaron que la manera de detener todo eso era abriéndose a una nueva constitución. La verdad es que eso no fue así tampoco, porque los saqueos, los desmanes, las quemas, el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia, siguió exactamente igual, a nadie le importaba una pelota el cuento de la constitución, pero en fin, pero lo que ocurrió fue eso, y esta centro derecha se entrega a la izquierda total y absolutamente en el Congreso y aprueban las leyes necesarias para hacer esta nueva constitución. Yo me acuerdo de haber intervenido en esa sesión y los reté bien retados, porque la verdad es que molestaba de sobremanera esta entrega, una entrega por miedo, no era una entrega por otra cosa, no era una entrega por falta de convicciones, era una entrega por miedo, estaban muertos de miedo, asustados, y por eso entregaron la Constitución. Entonces, un parlamentario no puede actuar por susto, no puede actuar por miedo, para eso mejor váyase para su casa y enciérrese en su casa y no salga de esa, pero no puede actuar de esa manera, y lamentablemente así han estado actuando. Y se han venido quiero hacia a la rápida nomás decir algunas cosas que están ocurriendo hoy día, y que han venido ocurriendo. Se le ocurrió a un grupo de parlamentarios empezar a saltarse la Constitución. En Chile, la Constitución le da mucho poder al presidente de la República y poco poder a los parlamentarios. Y la gran mayoría de las iniciativas en el Congreso son iniciativas exclusivas del presidente de la República y no de los diputados ni senadores, no de los parlamentarios. Sin embargo, se le ocurrió que podían saltarse la Constitución. Y para eso empezaron a presentar una serie de reformas que lamentablemente fueron apoyadas por la mitad de los parlamentarios de centro derecha. Entonces, hemos estado legislando en el último tiempo muchas leyes que corresponden a la iniciativa exclusiva del presidente de la República y que el Tribunal Constitucional tampoco las para,
y que el presidente tampoco las para, porque por miedo. Todo esto ha pasado principalmente por miedo. La izquierda ha usado muy bien el tema de los derechos humanos. El presidente está muerto de miedo que lo terminen acusando, lo terminen encarcelando por violador de derechos humanos, bueno, en fin. Y por lo tanto se entrega a todo. Y es así como se inició un proceso a propósito de la pandemia, de que la gente necesitaba recursos, que efectivamente lo necesitaba. Nadie puede negar que la gente necesitaba recursos, porque con toque de queda y encerrados en las casas, por supuesto que nadie podía salir a trabajar y la gente necesitaba recursos. Pero el Estado era el encargado de entregar esos recursos, no sacarlos de los fondos previsionales. Los fondos previsionales de los chilenos son para la vejez y están hechos así, mandatados así, y así lo dice la Constitución de 1980. Pero sin embargo se saltaron eso y decidieron empezar a retirar de a 10% de los fondos para la vejez de los chilenos. Ya llevamos 3 retiros de 10% cada uno y ahora estamos a las puertas de legislar por un cuarto retiro del 10%, que supuestamente era por una sola vez. Y ya estamos discutiendo la 4ª vez. Bueno, el problema es la debacle es gigantesca, pero no es una debacle de futuro, es una debacle de aquí a un año más o 2 años más. Cuando empieza a jubilar la gente no tenga ni un peso de ahorro, el Estado no tiene ninguna posibilidad. El Estado se ha endeudado muy fuertemente. Los fondos soberanos que teníamos en el extranjero ya prácticamente no queda nada de ello y las deudas han ido creciendo de una manera gigantesca. Finalmente no va a haber plata tampoco para que el Estado les pague pensiones a la gente. Y por lo tanto vamos hacia adelante a un precipicio muy, muy complejo si seguimos por el camino que vamos. Si seguimos por el camino que vamos, que todavía podemos volverlo atrás. Hay otro tema también, a propósito de la familia, que lo mencioné antes. En el primer gobierno de Piñera, buscamos una forma para que los que eran parejas de homosexuales pudieran repartirse o heredarse los bienes. Y fue una ley que fue bastante consensuada, que fue un acuerdo de vida en pareja, de tal manera que permitiera que se pudieran heredar, digamos, los bienes que pudieran tener las parejas que convivían en forma homosexual. Y durante la campaña presidencial del año 2017, Piñera se compromete, porque la izquierda lo único que quería después de eso era meter el matrimonio homosexual. Y Piñera se compromete no solo con el mundo evangélico, se compromete con todo Chile, con toda la derecha, que por ningún motivo él va a patrocinar un proyecto de matrimonio homosexual. Sin embargo, este año lo ha hecho. Había un proyecto efectivamente en el Congreso de matrimonio homosexual, estaba parado, estancado hace ya muchos años, nadie lo tomaba en cuenta, necesitaba que el Estado o el gobierno de turno le diera suma urgencia para que pudiera avanzar, y Piñera se compromete y traiciona a toda la centro derecha y traiciona especialmente al mundo evangélico, poniéndole suma urgencia al matrimonio homosexual que ya fue aprobado en el Senado y que va a ser aprobado en la Cámara de Diputados, y probablemente con muchos votos de gente de derecha, de gente, aunque a usted le parezca raro, pero con gente de derecha, porque aquí hay parlamentarios de la derecha que creen que la gente de la izquierda va a votar por ellos, entonces votan con la izquierda, curiosamente así. Bueno, y así se nos ha ido, y así se va a seguir terminando y destruyendo a como de lugar la familia en Chile, y eso es lamentable, porque como dije antes, es la base de nuestra sociedad, y al destruir la familia se destruye todo. ¿Para qué hablar de la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo? Se ha ido tomando en nuestro país con una rapidez tremendamente grande. Y la verdad es que, mire, ¿cómo se para esto? Porque uno dice, ¿cómo se para esto? Bueno, hay una sola manera de parar esto. Hay una que los chilenos recapaciten. Los que van a ir a votar, porque seguimos con el voto voluntario. Se está legislando hoy día para un voto obligatorio, pero no va a llegar eso a esta elección, es muy difícil que llegue. Que los chilenos recapaciten y se den cuenta cómo se ha ido nuestro país a la chuña, y si se le verdad las cosas. Un país que iba hacia arriba, como un avión, ha ido en picada hacia abajo.
Entonces, si la gente común no se va a dar cuenta, ¿no? Gente que fue pobre en el pasado y que hoy día es parte de la clase media que puede devolver esa pobreza. Es así de duro lo que estoy diciendo, porque eso es lo que va a ocurrir si no le damos una vuelta a este tema. Hoy día, el conglomerado centro-derecha está apoyando del candidato presidencial en elecciones que vamos a tener en nuestro país en 3 meses más a un candidato que viene de la izquierda, que no comparte ni los valores, ni los principios, ni nada de la centro-derecha y lo están apoyando. ¿Por qué? Porque consideran que la derecha no tiene los votos suficientes para tener la presidencia de la República, entonces por lo tanto están apoyando a un gallo de izquierda. Y este tipo de izquierda, que viene de la izquierda, que fue ministro, que fue parlamentario, que fue de todo de Bachelet, bueno, se está disfrazando, porque quiere ser presidente, se está disfrazando con los colores de la derecha. Y al final, esto va a ser, vamos a terminar una debacle peor que lo que es Sebastián Piñera hoy día si este señor sale elegido presidente de la República. Peor de lo que es Sebastián Piñera hoy día. Y la única posibilidad que tiene la derecha en Chile, o la centro derecha, como la quieran llamar, la única posibilidad que tiene José Antonio Kast. Es el único candidato presidencial de derecha. Y para volcar esto hay que votar además por los candidatos al Parlamento que lleve José Antonio Kast. Esa es la manera que tenemos. No tenemos otra manera de volver el tema atrás. Dentro de Chile, dentro de este conglomerado de Chile Vamos, que antes se llamaba Alianza, hay gente buena, y hay que reconocerlo que hay gente buena, pero son muy pocos. Cada día son menos. Cada día se han ido izquierdizando más y más y más. Y ahora el hecho de apoyar al señor Sichel, que como dije antes es un candidato de izquierda, que viene de la izquierda y que se está disfrazando con colores de derecha, más todavía demuestra que los parlamentarios de derecha que van hoy día a la reelección no merecen salir elegidos. No merecen salir elegidos. Y yo espero sinceramente, y con esto termino, que la gente en Chile recapacite. Ojalá vayan a votar los que no han ido a votar en los últimos años, desde que tenemos el voto voluntario, que son la gran mayoría de gente de los sectores rurales principalmente, gente que se siente mucho más identificado con la derecha chilena. Yo desconozco las razones por las cuales no van a votar, pero no van. Yo espero sinceramente que tomen conciencia de lo que está ocurriendo, vayan a votar, apoyen a José Antonio Kast con mucha fuerza, que es nuestra única posibilidad de salvación. No tenemos otra tabla de salvación que no sea él. Y al mismo tiempo apoyen a todos los candidatos a diputados y a senadores que lleva José Antonio Kast en su lista. Espero haber cumplido la expectativa que quería, Freddy. Absolutamente, Ignacio. Absolutamente, Ignacio. Magdalena, te cedo la primera pregunta para Ignacio aquí antes de que terminemos la jornada de la mañana. Encantada. ¿Me escuchan bien? Sí, lo más bien. Ya, estupendo. Mira, don Ignacio, yo creo que estoy de acuerdo con esto, con que el país se ha vuelto ingobernable y el terrorismo en la Araucanía está absolutamente desatado y la insurrección de 2019 en octubre fue descontrolada y el gobierno de Piñera quiso entregar la Constitución para salvarse a sí mismo, que eso fue lo que pasó. El gobierno Piñera no quería caer y dijo, entreguemos la Constitución con el apoyo de muchos firmantes de Chile Vamos, y actualmente también tenemos una izquierdización de los cargos públicos. Tenemos un solo gobernador de derecha que está en la Araucanía, justamente, el resto de los gobernadores son de izquierda. Perdimos muchas alcaldías como sector de centro derecha o de derecha. Vamos a ver cómo sale la elección de diputados y senadores, pero la convención constituyente está izquierdizada también. Entonces la pregunta es, yo estoy de acuerdo con usted con que Sichel y Boric no podrían gobernar un país así porque no tienen el carácter ni los principios para gobernar un país desordenado. Entonces, ante la eventualidad, todos acá esperamos, y esperemos, que gane José Antonio Kast presidente y que ponga orden en el país. Pero la pregunta es, ¿cómo se ordena una institucionalidad así de rota? ¿Cómo se pone cómo se levanta este país que ha roto con la Constitución, ha roto con el Estado de Derecho? ¿Cómo se hace para levantar el país de Chile? Mira, Maida, el sistema de gobierno que tenemos hoy día en Chile es total y absolutamente presidencialista.
Piñera podría haber gobernado perfectamente bien sin el Congreso, o con muy pocas leyes enviadas al Congreso. Pero como es cobarde, mandaba todas las cosas al Congreso para lavarse las manos. Esa es la verdad de las cosas, pero hay muchas cosas que la podría haber hecho por decreto, sin necesidad de pasar por el Congreso. Cuando asuma José Antonio Kast, que espero que gane, que va a ser en marzo, aún no vamos a tener una nueva constitución, vamos a seguir con la constitución de los 80 y las reformas que se le han hecho en forma posterior. Eso, por lo tanto, va a seguir siendo un gobierno presidencialista. Y por lo tanto, yo espero que José Antonio haga y ocupe, digamos, las herramientas que le da esa constitución del 80 para ejercer el poder. Y eso es lo que corresponde hacer. Ahora, eventualmente podrían cambiar las cosas, sí, claro, si los nuevos constituyentes, los que están haciendo la nueva constitución, cambian las reglas del juego y le dan más poder al Parlamento, le quitan poder al presidente, que es lo que se ha venido lo que uno ha venido oyendo, digamos, que puede llegar a ocurrir, eventualmente ahí al presidente no le queda otra alternativa que gobernar con el Parlamento. Pero hoy día, en muchas leyes, en muchísimas leyes, no es necesario, no digo que el Parlamento sea o no sea necesario, el Parlamento siempre son necesarios, pero tiene la potestad el presidente para poder aplicar por decreto muchas leyes que hoy día el presidente ha enviado a... Yo te voy a poner un ejemplo. El presidente envió una ley al Congreso sabiendo que iba a ser rechazada, que era que para que los mayores de 75 años, independiente del delito que hayan cometido, independiente del delito, lo quiero plantear así porque esto no estaba planteado solamente para los uniformados en retiro, sino que a todos los mayores de 75 años pudieran cumplir el resto de su pena en sus casas. Se sabía que esto iba a ser rechazado, pero total y absolutamente, y el presidente tenía la potestad, que la tiene todavía, del indulto. Es una herramienta que la tiene, a través de la Constitución tiene la herramienta del indulto. No era necesario que enviaran ninguna, podría haber indultado a todos los mayores de 75. No era necesario enviar una ley de esa naturaleza al Congreso, pero no lo quiso hacer solo porque no se atrevió. Entonces que quería el aval del Congreso para esto. Y el Congreso, por supuesto, que lo rechazó. Y de caja que eso iba a ocurrir. Bueno, en fin, te muestro un tipo de cosas, pero hay otro tipo de leyes, muchas leyes que se pueden hacer por decreto, sin necesariamente tener que pasar por el Parlamento. Y como te digo, eso lo puede hacer perfectamente José Antonio Kast, el presidente que venga. Pero y yo espero que, como dije antes, sea Kast y aplique, digamos, y use todas las herramientas que él tiene y cumpla con los juramentos que se hizo, que hace un presidente cuando asume como presidente, es un presidente cuando asume, al igual que un parlamentario, jura respetar la Constitución y las leyes. Y aquí tenemos, bueno, todos los parlamentarios de izquierda que no cumplen con ese juramento, la mitad de los parlamentarios de derecha que tampoco cumplen con ese juramento, y el presidente de la República que tampoco lo hace. Entonces, así estamos, así como vamos, y si seguimos de esta manera, vamos realmente en franca calle. Correcto. Ignacio, ya al cierre de la jornada de la mañana, estamos claros que la izquierda nunca va a votar por candidato de derecha, ni aunque le entregue el alma, el cuerpo, lo que quiera. Esa es una ilusión nomás que han tenido muchos de nuestros parlamentarios, que nosotros mismos les dimos el voto, su oportunidad, y le abrimos la puerta para que ocuparan un sillón en el Parlamento chileno, y que ha traído toda esta debate ahora que nosotros, por lo menos como republicanos, tenemos muy claro el escenario. Donde tenemos que ir a buscar nosotros el respaldo es obviamente en toda esa gente que ya no se siente representada por esos candidatos en su oportunidad y en este momento legisladores de derecha, que se denominan de derecha o de centro derecha, pero ese centro derecha es un concepto que en realidad no existe. Esos son gente de derecha, como decía Johannes ayer, que viraron hacia la izquierda. Entonces, en tratar de ensuciar las cosas, esto no sirve ese discurso. Pero te voy a pedir para el cierre ya un llamado a la gente que es la nuestra, esa gente que piensa como nosotros pero que está en duda. Cada día José Antonio toma más fuerza, no solo en las redes, en las encuestas, y las encuestas son tremendamente egoístas y son mezquinas también, y son mañosas ocultando una realidad en los resultados de esto. Un llamado para ellos, para toda la gente nuestra que todavía duda de que Sichel realmente es un candidato de izquierda que está metido en una alianza de derecha pretendiendo obtener los votos justamente de los ilusos, de los ambiguos, de los que no tienen clara la película, de los que tienen temores, de los que no están claros que derecha hay una sola y que en noviembre solo uno de los candidatos en papeleta va a ser de derecha y es José Antonio Kast. Bueno, mira, decirte que cuando nosotros votamos por Sebastián Piñera,
en la primera y en la segunda vuelta. Perdón, en la primera vez y la segunda vez, porque yo la primera vuelta votamos por Kast, me imagino que la mayoría de nosotros. La segunda vuelta votamos por Piñera. Sabíamos que Piñera tenía su dejo de demócrata cristiano. Absolutamente. Porque su familia proviene de la democracia cristiana, tiene hermanos que son demócratas cristianos, bueno, en fin. Entonces, sabíamos que eso, pero había una diferencia entre Sebastián Piñera y Sebastián Sichel, lo quiero decir claro. Piñera, efectivamente, su familia puede venir de ese mundo, pero él no venía de ese mundo. Piñera desde el año 89 ha estado dentro de la centro derecha. No ha estado, no es que haya venido de la DC para acá, no. Desde el año 89 ha estado. O sea, desde que ha estado metido en política, ha estado siempre en la centro derecha. Fue senador, digamos, por Renovación Nacional. No ha sido, digamos, no ha estado metido en la izquierda. En cambio, Sichel sí. Esa es la diferencia tremendamente grande. Que Sichel fue ministro de la Bachelet y fue candidato a diputado en 2 oportunidades, también por los partidos de izquierda. Y por lo tanto, no salió, menos mal. Pero quiero decir que efectivamente es un tipo que viene de allá, viene de la izquierda hacia la derecha. Entonces, ustedes me dirán, todo el mundo tiene derecho a cambiar. ¿Y quién sabe si este tipo está cambiando o es infiltrado? ¿Alguien tiene claridad en ese tema? ¿Ah? Porque da la impresión que fuera más bien infiltrado, ¿ah? Que efectivamente tuviera pensamientos de derecha hace mucho rato, digamos, que estaría, digamos, con la derecha y no ahora. Si apareció ahora para estas elecciones, ¿cierto? No había aparecido. Apareció ahora como ministro de Piñera, que lo metieron ahí porque venía del Partido Ciudadano, Andrés Velasco, si alguien se acuerda de eso, y Piñera quería estar en la buena con ese partido, con el Partido Ciudadano, entonces lo metieron ahí de ministro de Desarrollo Social, después lo metieron, perdón, en la Corfo, después lo metieron de ministro de Desarrollo Social y después finalmente terminó en el Banco del Estado. Pero era un tipo, hasta hace 3 años atrás, era un tipo que estaba en la izquierda. Entonces, yo no tengo confianza, ¿qué quieres que diga? No tengo confianza en una persona de esa naturaleza. Es distinto que una persona se cambie de partido dentro de un conglomerado, puede ser del PPD, después del PS, después del Radical, da lo mismo, o puede ser de la UDI, de RN o Republicanos, da lo mismo, pero está dentro, digamos, de los principios, valores que se creen en esos lados. Pero de ahí a salirse de la izquierda para la derecha los últimos 3 años solamente por el hecho de, a mí yo lo veo como más como un oportunismo, digamos, de ser presidente de Chile, que después no sabemos con quién va a gobernar. ¿Alguien tiene una idea con quién va a gobernar Sichel en forma posterior? ¿Ustedes creen realmente que va a gobernar con la gente de la centro derecha? ¿O va a gobernar con la DC? ¿O va a gobernar con gente de izquierda? Lo que se nos puede venir tremendamente grande. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y hay que trabajar fuertemente la gente de los sectores rurales. Lo reitero nuevamente, este tipo de programas no lo ve la gente de los sectores rurales. La gente de los sectores rurales tiene poco internet y se conecta poco a las redes sociales. Y por lo tanto no tiene ese tipo de comunicación que sí tenemos muchos de los otros. Y por lo tanto, a los candidatos que vayan, especialmente a los candidatos del conservador cristiano y del Partido Republicano, que vayan en estas elecciones, en este pacto que tenemos, trabaje fuertemente el sector rural. Que la gente de los sectores rurales vaya a votar. Es la que no está yendo a votar. En su gran mayoría, la gente que no está yendo a votar es la gente de los sectores rurales. ¿Por qué? Porque tienen menos información de lo que tiene el resto de la gente que vive en la ciudad. Y por lo tanto es muy importante trabajar esa gente para que esa gente vaya a votar, porque esa gente, la gran mayoría de esa gente, es gente nuestra. No se te olvide, Frei, una cosa, no sé si tú sabes, o la madre sabe, la madre no sabe porque es muy fuerte. Pero en la época de Frei Montalva, en el gobierno de Frei Montalva y el gobierno de Allende, se expropiaron muchas tierras en Chile. Y supuestamente esas tierras iban a ser para los campesinos. Bueno, no le entregaron nada, ni un grano de tierra a los campesinos. Formaron asentamientos de pobreza gigantescos. Y el que le entregó la tierra a los campesinos fue el gobierno de las Fuerzas Armadas. Ese fue el que le entregó la tierra a todos los parceleros que tenemos hoy día, o que tuvieron, hoy día lo han heredado mucho los hijos, digamos, pero los primitivos fueron todas esas tierras entregadas por el gobierno de las Fuerzas Armadas. Y esa gente hasta el día de hoy está sumamente agradecida. Entonces, si no somos capaces de llegar a esa gente, llevar a esa gente a votar, vamos a terminar otra vez con la misma debate que estamos viendo hoy día. Clarísimo, Ignacio. Maida, última oportunidad para preguntar. Una última oportunidad, wow. Lo que pasa es que puedo hacer, quizás me van a retar, pero yo tengo una pregunta, Ignacio. Tú estuviste en la UDI y luego pasaste al Partido Republicano. Y yo, mira, como joven de derecha, veo muy molesta, la verdad, y con mucha decepción, a estos liderazgos que siempre se presentaron de derecha y con convicción que ahora apoyan a Sichel.
para mí es muy decepcionante. No puedo mencionar personas porque soy la jefe de gabinete de José Antonio Kast, me pueden retar, pero no voy a mencionar nombres ni apellidos, pero yo creo que todos aquí sabemos quiénes son los representantes de la UDI, los representantes de RN, que uno pensó que eran personas de convicción, en este momento no han querido defender sus convicciones, defender a Chile, porque yo creo que esto no tiene nada que ver con Sichel o con Kast, tiene que ver con la salvación de Chile, y lo veo con mucho desánimo y con mucha molestia, ver a esas personas a las que uno admira de joven y de chica, en el fondo, ceder en los principios, sacarse fotos con Sichel y subir videos de Sichel, cuando uno sabe que ellos saben que no son las convicciones, no son los principios. Entonces, Ignacio, yo te pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que este barco quizás gire? Yo sé que hay una alianza en el fondo de la UDI y de RN de apoyar a Sichel, pero ¿hay alguna posibilidad de que más personas como tú, como Ruti Coechea, como Jürgensen, vayan en el fondo saliéndose de este barco que está tan desviado y logren retomar los principios y las convicciones? Porque la verdad es que desde la juventud la decepción es demasiado grande. A ver, Magdalena, mira, yo ingresé a la UDI el año 2002, había salido diputado el año 2001, de forma independiente, e ingresé a la UDI el año 2002. La UDI que yo ingresé el año 2002 era una UDI de convicciones muy fuertes, de valores, respetaba sus valores, sus principios, era un partido muy afiatado, se trabajaba sumamente bien. Mira, a mí lo que más me admiraba, yo la UDI que podía haber un militante en Arica hablando una cosa y había otro militante en Punta Arenas repitiendo lo mismo, sin ponerse de acuerdo. Porque efectivamente era así. ¿Y saben por qué era así? Porque se preparaba la gente. Ese fue el error más grande. Existía la Fundación Jaime Guzmán, que todavía existe, y la Fundación Jaime Guzmán preparaba. Tú no ibas de candidato a la torta de valor, que te preparaban. A mí me prepararon en el año 2001, siendo independiente, yo no siendo parte de la UDI, pero como iba dentro del cubo de la UDI, a mí me prepararon. Yo hubo gente muy capacitada que se preocupó, digamos, de enseñarme no solo de lo que representaba la UDI, los valores, los principios, las convicciones, en fin, sino que además cómo hacer campaña. En fin, me prepararon. Y esa preparación se hizo hasta el año 2009. El año 2009, cuando sale Piñera elegido por primera vez, la gran mayoría de esos jóvenes o muchachos que en esa época quieren hacer la preparación, y gente también mayor también, se van a trabajar al gobierno. Y dejan votado, totalmente, absolutamente votado. Renovación Nacional también esto lo hacía, lo hizo como hasta ahí para el año 90, después lo dejaron de hacer. Después, porque se transformaron en una chacra después. La renovación viene del año 90, perdón, del año 2000 o 95, no lo recuerdo muy bien, pero también lo hacía al principio, lo hicieron al principio, lo hacían bastante bien. Bueno, pero la UDI lo hizo, hasta el año 2009 la gente se fue a trabajar al gobierno y lo dejaron votado, y después cuando no tuvimos continuidad, vuelve Michelle Bachelet en el segundo periodo, uno iba a pensar que iban a retomar, digamos, esto no lo retomó nadie, y por lo tanto se siguieron eligiendo parlamentarios sin tener claridad de quién es lo que representaban. Porque a ningún parlamentario se le exigía leerse ni los principios ni nada de la UDI. Entonces, era presentar nomás al tipo que eventualmente pudiera tener más votación, o fuera más conocido, no se fijaba mucho en si el tipo tenía principios, tenía valores, nada. Lo importante era que tuviera votación, porque había que crecer como partido, como diera lugar. Bueno, y esos fueron los errores garrafales que se fueron cometiendo. Entonces, a nadie se le enseñó nada de nada, y nosotros tenemos un partido nuevo, o sea, el Partido Republicano, y tenemos la obligación de enseñarle a nuestra gente. Bueno, efectivamente, hemos hecho las cosas tal vez, yo no digo que apresurar, sino que nos tocó un apresuramiento, llamémoslo así, porque nos acabamos de terminar de constituir como partido a nivel nacional y se nos vienen las elecciones justo encima. Entonces, obligadamente, tenemos que buscar a la gente que creemos que pueden ser los mejores, pero tampoco estamos seguros que pueden ser los mejores. Te lo digo con toda sinceridad, a la gente que estamos llevando. Creemos que son los mejores, estamos llevando, pero también estamos llevando a la gente que no conocemos, que no tenemos mayores recomendaciones de ellos, digamos. Pero por eso pues te digo que apenas termine esto, yo por lo menos dejo de ser diputado el 10 de marzo del año 2022, del próximo año. Como ustedes saben, yo no voy a la reelección. Y por lo tanto, a partir de eso, estamos conformando un equipo de gente, de trabajo, precisamente para enseñarle a los jóvenes, a la gente mayor, no tengo idea, a quien le interese de política, digamos, dentro del Partido Republicano, enseñarle qué es lo que somos, quiénes somos, para dónde vamos, cuál es nuestro norte. En fin, cómo hacer una campaña política, todo lo que a uno le enseñaron, digamos, y transmitir esa experiencia. Pero yendo a tu pregunta específica, yo creo que es muy difícil, para muchos parlamentarios, hacer campaña política. O sea, de partida los evangélicos. Yo no sé cómo los evangélicos van a hacer campaña con una persona que está a favor del matrimonio homosexual y de la adopción homoparental. O sea, es absolutamente impensable que un evangélico pueda hacer campaña con una persona así. Entonces, yo creo que los parlamentarios evangélicos que van a la elección, o que van por primera vez a la elección, muy difícil en ese conglomerado que apoyan a Sichel. Lo veo. De hecho, hay algunos como Leonías Romero, por ejemplo, que ya se ha planteado públicamente que no está dispuesto, digamos, a apoyar a Sichel y que va a apoyar a Kast. Y probablemente a muchos parlamentarios que son muy creyentes, digamos, en la UDI, sobre todo, les va a costar de sobremanera hacer una campaña con Sichel. Eso lo veremos a medida que vaya andando, digamos, las campañas políticas. Pero yo creo que la incomodidad para algunos va a ser tremendamente grande. Así es. Muchas gracias. Ignacio Roca. Bueno, diputado nuestro, que ya no está tan solo, ya no está tan solo en el lado político, y gracias a Dios se han sumado varios ahí a la campaña nuestra, a la figura de José Antonio Kast. Por mi parte, muchas gracias por tu intervención, brillante nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos en el foro de Chillán. Bueno, muy agradecido a ustedes por la invitación. Efectivamente, Cristóbal Urruticoechea firmó como militante del Partido Republicano.
Harry Jurgensen no lo ha hecho, pero yo creo que va para allá también. Así que, y en la medida que saquemos elegidos algunos parlamentarios más, yo creo que vamos a tener una bonita bancada para el próximo periodo. Muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias, Freddy, por la invitación. Muy agradecido a ambos y que estén muy bien. Nos estamos viendo. Muchas gracias, Ignacio, que estés muy bien. Bueno, y nosotros, queridos amigos, yo en lo personal agradezco mucho a Mayda el haberse hecho el tiempo, la oportunidad y haber superado con éxito las complicaciones que tuvimos, climáticas sobre todo. Creo, Mayda, que lo hiciste espectacular, que estés muy bien, así que espero algún día poder volver a compartir una instancia como esta y con nuevos invitados grandes como los que tuvimos también, y transmitiendo el compromiso de que retomamos las transmisiones nosotros a contar de las 14:50 horas con nuestro segmento final, sábado en la tarde. En esa oportunidad nos va a acompañar Claudio Ormeño. Así es que por mi parte, muchas gracias. Magdalena, pantalla tuya para despedir a nuestros auditores en la jornada de mañana. No, yo encantada de tu invitación, feliz de volver a conversar cuando tú quieras. Quiero dejar pasado el dato que soy la jefe de gabinete José Antonio Kast. Tengo un Instagram público, tengo mi mail, también en el Instagram, tengo un número. Ustedes escríbanme para lo que necesiten de la campaña, estoy siempre disponible, contesto todos los mensajes, me demoro a veces 2 días, pero contesto todo. Así que muchas gracias, Freddy, por la instancia, y comentar también que José Antonio Kast va a estar acá a las 3 de la tarde, la sección de la tarde, y va a estar la tía, nuestra primera dama, a las 3:45, así que espero que lo disfruten también. Así es. Con José Antonio Kast retomamos la transmisión 10 para las 3 de la tarde. A continuación, su señora y otros invitados espectaculares también con un cierre internacional hoy día. Así que un gran abrazo, muchas gracias, disculpen las interferencias, pero los climas nos juegan esta mala pasada. No es lo peor que hemos enfrentado en todo caso, pero seguimos poniendo el pecho a las balas. Un gran abrazo a todos, mi agradecimiento. Gracias, Mario. Estamos en contacto. Recording stopped. Ok, ya, amiguito. Nos extendimos un poquito más, pero había necesidad de hacer algo de política también. Ya, cierra nomás, amigo mío, para que descansemos y de ahí retomamos en un ratito más. El link. Me gustaría que me dieras el link para enviárselo a los 5 de la tarde, por favor. Cierro yo ahora nomás aquí. Diego, cierro nomás yo. Ya, entonces transmito el mismo link que usamos con Ignacio Ruti y se lo envío. Ok. Mayda. Muchas gracias. ¿Por qué, pues? Yo soy el agradecido. Te felicito, tremenda plataforma, tremenda página web, la producción, todo súper bien. Gracias, Mayda, ¿no es? Y todos voluntarios, fíjate, todos voluntarios. Somos todos amigos, no hay ningún profesional, ni el viejito que se porte técnico, ni, bueno, tú, yo, nunca, podemos hacerlo. Oye, pregunta. Sí.